Hola, buenos días. ¿Cómo están? Como decía Chávez, saluda de lejitos al de tu derecha, al de tu izquierda. Dile qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios por tu vida. Siempre es bueno estar juntos en armonía, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a iniciar esta conferencia orando. Saludo a los que están por vía internet. A veces no nos acostumbramos a estas nuevas modalidades en este fin de semana, esta semana, en miércoles, jueves y viernes. Tomé un congreso virtual y se tocaron temas bastante interesantes con respecto a ginecobstetricia pero no me acostumbro a estar ahí sentado desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí oyendo varios temas, pero pues Dios nos va a ayudar, nos va a ir ayudando a esto. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque todos los días vemos milagros que a veces ni cuenta nos damos de parte tuya. Todos los días vemos tu protección, vemos tu cuidado, tu amor, tu provisión. Y Señor, te agradecemos las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Te agradecemos el hecho de estar aquí, el hecho de estar en casa viendo esta conferencia. Bendice, por favor, Señor, esta plática, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy, que sea una enseñanza correcta, que ministre en nuestro corazón y que sea útil, que sea para honra y gloria tuya, Dios. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y gracias por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues este es un tema bastante interesante. Más o menos, bueno, no más o menos, sino lo tocó Sandy hace como unos 6, 7 meses. Dios me puso otro enfoque con respecto a este tema. Y yo le puse como tema, como título, El Buen Pastor. ¿Cuántos de ustedes aquí se saben el Salmo 23? Levanten su mano. ¿Cuántos en casa se lo saben? Ok, pero para que no nos falle, búscalo en tu Biblia y lo vamos a leer. Y de ahí no lo voy a desarrollar, sino de ahí voy a tocar algunos puntos conforme al desarrollo de la plática, pero siempre es bueno declarar esta palabra. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! O sea, aquí trata de ubicarte tú, que Dios Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, nuestro Señor, es nuestro pastor. Dice aquí, y nada me faltará. Yo no sé cuántos de ustedes en estos días han tenido la necesidad de algo, pero si tienen la necesidad de algo,
Dice la palabra de Dios, clama a mí y ¿qué? Yo te responderé. Entonces, si tú clamas a Dios y le pides aquello que tú necesitas, Él es tu pastor y Él te va a responder y Él te va a estar cuidando. Dice Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, aquí la Biblia nos está comparando como ovejas. Dile al de la derecha o al de la izquierda, hola ovejita, ¿sí? Hola. No le vayas a decir ve, no, nada más dile hola, ¿sí? Y Dios nos compara como ovejas. Ahorita voy a tocar algunos puntos pequeños de las, no tan desarrollado como lo hizo Sandy, que me gustó mucho esa conferencia. Voy a tocar algunos puntos de las características de las ovejas. Pero cuando estaba preparando esta plática, Dios me puso en mi corazón y me hizo recordar, hace como antes de que abriéramos aquí presencialmente las reuniones aquí en Amistad del Sur, que se estaba decidiendo si abríamos, no abríamos y tratar de seguir correctamente las instrucciones de nuestras autoridades, no salirnos de los reglamentos y las cosas que hacían. Me impresionó mucho que un día Iris y yo pasamos en el carro en una avenida que sube hacia la casa de ustedes y de repente nos impresionó que volteamos a la derecha y estaba literalmente una iglesia satánica y estaba hasta el gorro, o sea, lleno de personas y ahí ellos aprendiendo y involucrados y bien metidos en las cosas del enemigo. Y entonces a mí me empezó a dar mucho coraje porque le decía yo a Iris, y creo que también se lo comenté en algún momento a Ruth, ¿por qué si ellos se atreven a reunirse, a estarse capacitando, a estarse preparando y no tienen miedo de esto de la pandemia y todo eso? ¿Por qué nosotros los hijos de Dios, por qué no vamos a entrar a empezar a hacer las cosas como Dios correctamente nos lo va enseñando y ser valientes? Ser personas que llevemos y que practiquemos la autoridad de Dios en este mundo. Y nosotros como ovejas, como personas que fuimos escogidas por Dios, como personas que fuimos enseñadas y que estamos siendo enseñadas y que estamos siendo protegidas por Dios, ¿por qué no empezar a tomar el mando de autoridad que nos corresponde en este mundo? Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y a mí me dio mucho coraje, porque ¿saben qué? Dios es más poderoso que el enemigo. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Dios vino a traer protección. Dios, Jesucristo, dio su vida por nosotros como el buen pastor, derramó su sangre por cada uno de nosotros y nos trae protección. Hay un, voy a decirlo así, pero es una realidad, un dicho que dicen muchas iglesias: la sangre de Cristo tiene poder. Y no es un eslogan, es una cosa que es real. La sangre de Cristo te protege, la sangre de Cristo te sana, la sangre de Cristo es una situación en donde nosotros, es un arma, donde nosotros tenemos que poner en práctica que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fueron limpios nuestros pecados y fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, y eso nos lleva a que estamos justificados. Y nos lleva a ser parte de ese equipo de ovejas que Dios está llevando correctamente y enseñando para que tomemos la autoridad en presencia de nuestro pastor. ¿Sí? ¿Qué es una oveja? Aquí me interesó mucho desarrollar esto, lo que era una oveja.
Les digo, no voy a entrar en muchos detalles, pero dice aquí, a ver tú de qué tipo de oveja eres, a ver qué características tienes. Dice, la oveja puede ser de color blanco. ¿Cuántas ovejas blancas hay aquí? Yo me considero una oveja blanca, pero también puede ser negra. No quiere decir cosa de racismo ni de cuestión de eso, sino, ¿sí? Puede ser amarronada o parda. Tiene 4 patas, si estamos de acuerdo, ¿sí? Que terminan en pezuñas. Algunas razas, esto me interesa, me dio mucha curiosidad, poseen 2 cuernos en su cabeza y tienen cubierto su cuerpo de lana, aunque existen razas que en lugar de lana tienen pelo. Y eso así como que Dios me puso en mi corazón. ¿Tú tienes lana? ¿Tú das lana? ¿Tú provees lana a tu pastor o le provees pelo? Porque se supone que las trasquilan, ¿no? Y entonces esa lana se usa para calentarte, para hacer ropa. Imagínate, en lugar de ser lana, que te hagan una cobija de pelo. Como que no, ¿verdad? No checa. Entonces, tenemos que ser de ese tipo de ovejas. Jesucristo fue la oveja, el cordero perfecto, el cordero de Dios, el que fue sacrificado como el cordero perfecto de Dios, que se entregó en sacrificio para derramar su vida y derramar su sangre por nosotros. Tenemos que buscar ser ese tipo de ovejas, que seamos unas ovejas correctas delante de Dios, que tengamos las características correctas delante de Dios. Ahora, dentro de otras características, producen lana, producen leche, producen grasa y producen carne. Y me interesó mucho esto, no comen cualquier cosa, como los cabritos. ¿Han visto las características de los cabritos? Perdón. Los cabritos, por ejemplo, hay una película que vi hace poco. Tú pones un cabrito en una habitación y te la destroza en un ratito, que es una de las características de estos animalitos. Y la oveja tiene la característica de que tú la pones en los llanos y ellos únicamente comen pasto. Y entre mejor pasto coman, mejor alimentadas están, ¿sí? No comen cualquier cosa como los cabritos, solo comen hierba. ¿Y qué dice el Salmo 23? En pastos delicados me harás descansar. ¿Qué tipo de alimento tú como oveja estás ingiriendo? ¿Estás ingiriendo como alimento exclusivamente la televisión? ¿Estás ingiriendo como alimento el internet? ¿Estás ingiriendo como alimento el Facebook? Porque ahora el Facebook así es la pasión. Y ahora ya salieron otras cosas que luego Iris me dice, es que existe el Instagram, es que existe esto, es que, híjoles, es una barbaridad de bombardeo de información que ya tenemos. O tu alimento es la palabra de Dios. Pastos delicados. Pastos que te van a hacer crecer, que te van a fortalecer, que te van a hacer una oveja fuerte, una oveja útil, una oveja llena de autoridad, una oveja que sabe seguir la voz del pastor. Ese tipo de pastos son los que tenemos que comer, ¿sí? Dice aquí, otra característica es que escuchan la voz del pastor. El Salmo 23 dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Y cómo va a guiar el pastor una oveja si no es a través del sonido de su voz? Una oveja tiene la característica de que reconoce inmediatamente la voz del pastor y reconoce inmediatamente cuando es alguien que no es su pastor.
¿Tú reconoces cuando es algo que viene de parte de la voz de Dios? Si no, entonces tenemos que empezar a aprender a agudizar nuestro oído. ¿Y sabes cómo lo aprendemos a agudizar? Estudiando la palabra. Y aquí sí te exhorto, métete a la palabra de Dios. O sea, yo ahorita en estos días, como tenía que pararme casi a las 7 de la mañana, y luego no dormía bien, dejé como de leer la Biblia, en la que me acostumbro a leerla en la noche, dejé como de leer la Biblia 3 noches y ya me sentía yo desnutrido, o sea, vulnerable. ¿Por qué? Porque dejas de tener ese rico alimento y esa fortaleza que Dios te da a través de su palabra, y con 3 días que dejé de leerla, me debilité. Imagínate si dejas de leerla una semana. Imagínate si dejas de leerla un mes. Pues te haces vulnerable. ¿Y sabes qué? Va a llegar el enemigo y en lugar de que tengas fuerzas para correr, te va a atrapar. Entonces, tú como oveja tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor que dice, me guiará por sendas de justicia, ¿sí? Aparte, esto me gustó mucho porque dice que la oveja es un mamífero rumiante. Y rumiar es que comen, se les regresa el alimento, lo vuelven a masticar y se lo vuelven a tragar. Está rico, ¿no? ¿Sí? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tienen 4 estómagos como las vacas. Pero ¿sabes a qué se refiere esto bíblicamente? Que la palabra de Dios tienes que aprender a masticarla. Que tienes que saber rumiarla. Que si tú comes parte de la palabra de Dios, y por ejemplo Dios te dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando esa palabra regrese otra vez y la vuelvas a masticar, ¿se oye padre? Dios te va a traer otra enseñanza más profunda cuando rumees la palabra. O sea, yo sé que se oye medio raro, pero imagínate la digestión que tienen estos animalitos de su alimento por estarla masticando y estarla, vamos a decir, digiriendo varias veces. Y cuando llega perfectamente ese alimento ya para que haga efecto en su cuerpo, hace un efecto excelente. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que aprender a rumiarla, a masticarla y a volverla a masticar y a volverla a masticar y a volverla a masticar hasta que se haga carne en tu corazón, hasta que la palabra se haga viva y se haga eficaz. Y como dice la Biblia, y se haga más cortante que una espada, ¿de qué? De 2 filos. Para que cuando tú lances la palabra a una persona, esa palabra haga efecto correctamente en su espíritu. Y que sea una palabra poderosa, porque ya la rumiaste, ya se hizo carne, ya se hizo parte de tu cuerpo. Y entonces cuando tú lanzas esa palabra, se lanza de una forma poderosa. Y tenemos que aprender a estar rumiando esa palabra como las ovejas y digiriéndola. ¿Y a poco no les ha pasado que de repente se les mete un versículo a su vida y no sales de ese versículo? ¿No les ha pasado? Y lo vuelves a pensar y dices, bueno, Señor, ¿qué quisiste decirme con ese versículo? Y se te vuelve a venir en la madrugada otra vez. O una alabanza y estás ahí con esa alabanza. Tenemos que aprender a rumiar, a comer la carne correcta de parte de la palabra de Dios como ovejas. El macho de las ovejas es el carnero, el que tiene los cuernos, ¿sí lo han visto? Y que de repente se dan unos topes. ¿A ustedes nunca los ha golpeado un carnero? A mí sí. Cuando yo era niño,
mis primos y mis tíos y yo vengo de provincia, nos creamos en la infancia en una buena parte en ranchos. Y me acuerdo que entre mis primos y mis tíos bromeábamos y toreábamos a los carneros y al que lo pescaba, pobre cuate, o sea, quedaba con las piernas adoloridas. Son animales muy fuertes. Entonces, dentro de ese ganado de ovejas existen animales que son los machos que son muy fuertes, ¿sí? Las ovejas, aparte de ser muy humildes, muy nobles y todo, también tienen animales fuertes dentro de eso. Entonces, tenemos que ser de ese tipo de animales. Dice que tienen un excelente oído. Fíjate, no tienen muy buena vista las ovejas. O sea, no se meten ni profundizan en el mundo exterior en una forma tan extensa. Pero ¿sabes qué? Sí tienen buen oído. ¿Sí? Y si tienen buen oído, ¿saben a quién escuchan? A su pastor, a la persona que conocen, a la persona que saben que les va a dar protección, que le va a dar cosas buenas y que lo va a proteger. Y algo que me llamó la atención, lo leí nada más así dentro de las características. Yo no sé si es cierto. Dice que las ovejas, en lugar de tener la pupila redondita, la tienen cuadrada. Entonces, cuando vayan al campo y vean una oveja, se acercan y le ven si de veras tiene la pupila cuadrada y a ver si no les da un tope o los anda tirando. No lo hagan. Pero se supone que tienen la pupila cuadrada y eso es lo que las hace que no tengan excelente vista, pero tienen excelente oído. Viven en llanuras, viven junto a aguas de reposo, ¿sí? Imagínate qué agradable el que tú estés bajo la protección de tu pastor y tu pastor te lleve a lugares agradables donde sabes que vas a tener buen alimento, donde sabes que vas a tener un agua deliciosa y sabes que vas a estar protegido. Y ese es el tipo de ovejas que Dios quiere en su rebaño, ovejas obedientes. Porque déjame decirte que hay ovejas desobedientes. ¿Se acuerdan de la historia de las 99 ovejas? O sea, las 99 estaban obedeciendo y hubo una oveja que fue, ¿qué? Rebelde. Y se salió del redil y se salió del rebaño y tuvo que ir el pastor a sacarla de los problemas en donde estaba y la trajo con amor nuevamente al rebaño de ovejas, ¿sí? Y una característica que a este punto sí quiero que lo tomes muy en consideración, y ahorita Ruth lo dijo durante la oración, es que las ovejas se mantienen unidas. Y Dios, algo que quiere en estos tiempos, es que la iglesia, y estoy hablando de la iglesia, o voy a decirlo así, universal, que no estoy hablando de la religión, sino de la iglesia de Dios a nivel de todo el mundo, y estoy hablando de la iglesia como tal, que es Amistad del Sur. Tenemos que ser una congregación de ovejas unidas. ¿Tenemos nuestros problemas entre nosotros? En todas las familias hay. Pero ¿sabes qué? Eso no debe de quitar la unidad que debe de haber. Porque esa unidad te trae protección. Esa unidad que haya entre la iglesia, entre las ovejas, nos va a traer, aparte de protección, nos va a traer un cuidado de parte de Dios y nos va a traer fortaleza. Dice que cuando viene el peligro, leía las características de las ovejas, que cuando viene el peligro, inmediatamente se empiezan a juntar y valga la expresión, se hacen bolita, o sea, se unen. Y eso inmediatamente trae protección porque el enemigo, sea un lobo o sea lo que sea, se saca de onda, vamos a decirlo así, y dice, ¿a cuál me como? Y están en unidad, en protección, en fortaleza. Amistad del Sur tenemos que ser una congregación de ovejas unidas. Si a una oveja le duele algo, los demás tenemos que estar al pendiente de eso.
Y ¿sabes por qué acentúo mucho este punto? Porque desgraciadamente ahorita en el mundo se ha metido una situación muy fuerte de indiferencia. Tú puedes ver una persona tirada y muriéndose, y tú vas a pasar junto y vas a decir, ay, pobrecito, pero no hacemos nada. Y si nosotros vemos a alguno de nosotros lastimado, tenemos que ser como el buen samaritano, saber curar las heridas, saber dar amor, saber dar ternura. Hay personas que ahorita lo único que necesitan es una palabra de aliento, o lo único que necesitan es un poquito de cariño. ¿Cuántos de nosotros sabemos dar una palabra de amor a los demás? Y cuanti más a los de la casa. Llamo la casa a mi familia y llamo la casa la familia en Cristo, que es Amistad del Sur. Tenemos que aprender a dar una palabra de amor entre nosotros. Y eso nos va a llevar a unidad. Eso nos va a llevar a fortaleza, ¿sí? Aunque no nos caigamos bien, o como les he dicho en otras conferencias, aunque no les caiga bien, ya se amolaron, me tienen que amar, ¿sí? Porque eso es fortaleza, eso es unidad. Y ahora voy a tocar un poco las características del pastor. No voy a entrar a todas las características, pero me gustaron mucho esto, y me gustó mucho este comentario que decía ahí, en donde estuve estudiando estas partes, y dice, características de un pastor, mencionando su forma de marchar delante de ellas, del pastor, nos hace ver que el buen pastor abunda en grandes virtudes que hacen que el rebaño lo necesiten. O sea, las ovejas inmediatamente van a identificar hasta la forma de caminar del pastor, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han visto un rebaño de ovejas? ¿No? Levanten la mano, ¿quién ha visto un rebaño de ovejas? Pues bastantes, ¿sí? Yo cuando era niño, les digo, yo crecí entre ranchos y ahí había pastores y había ganaderos y todo eso. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo a veces también se ayudan con un perrito y el perrito los ayuda como a juntarse. Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo con un grito o con un ruido o con un silbido, nada más hacía ese silbido o ese ruido el pastor, inmediatamente todas las ovejas se juntaban. Yo decía, qué interesante. Me acuerdo que una vez fuimos a la Marquesa y estaban así en la llanura un montón de ovejas dispersas y llevamos un perrito que era muy travieso, que se llamaba el Winston, y ahí lo traíamos ahí y le dije a Iris, pues ahora sí suéltalo, pues aquí que se dé vuelo el perrito. No, hombre, se puso a corretear a las ovejas. O sea, yo dije, ¿y este qué hace? Y lo interesante fue que el pastor que estaba ahí por ahí cerca, no sé qué ruido hizo, pero inmediatamente todas las ovejas se fueron y se reunieron junto al pastor. O sea, la protección del pastor. O sea, ellas sabían que con esa persona ellas iban a estar protegidas. Ellas sabían que con esa persona iba a defenderlas, ¿sí? Y entonces dice aquí que el rebaño ve las virtudes de este pastor y lo siguen. Y dentro de esas virtudes, les digo, no voy a tocar todas, es que es una persona con autoridad. Es una persona que sabe mandar, ¿sí? Es una persona generalmente humilde. No es una persona que las lastima, no es una persona que las agrede, no es una persona que hosca, ¿sí? Es una persona con sabiduría, sabe cómo manejar a su ganado, sabe cómo guiar a su ganado. Es una persona con serenidad, ¿sí? ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Una persona gritona o una persona serena, morena? O sea,
¿sí? Una persona tranquila, ¿sí? Una persona que aunque te da paz, esa es otra característica, es una persona que tiene paz, ¿sí? Que tiene paciencia. Y algo que me encantó es que el pastor es una persona leal, que no se echa a correr a las primeras de cambio, ¿sí? ¿Les recuerda algo a alguien o algo a estas características? ¿A quién? ¿A David? ¿Y a quién más? Yo leía las características de esto y me recordaba a mi directora. No le estoy haciendo la barba, ni le estoy haciendo para que me invite a comer. Sí. Yo he visto cómo ha cambiado nuestra directora y cómo Dios ha puesto en ella un corazón de pastor. O sea, Dios ha sido muy bueno con ella. Dios ha sido hermoso con ella. Y yo a veces su consejo o sus respuestas veo muchas de estas características. Dios cambia el corazón de las personas a las que Dios pone como pastores. O sea, yo conozco varios pastores, conozco de varias congregaciones. Por ejemplo, está don Valentín, que está en Tustepec. Y es un hombre que tiene estas características, igual que nuestra directora, ¿sí? Y Dios va cambiando. Yo por eso siempre he dicho, Dios, yo pastor no. Porque no, yo creo que estas características me quedan grandes. O sea, es algo muy difícil. Y aparte el pastor va a entregar cuentas de cada oveja. O sea, imagínate qué responsabilidad tan grande. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez andaba yo corriendo y me acuerdo que creo que me tocó la conferencia, salí corriendo y me dijo Ruth, me habló por teléfono y me dijo, perdóname que ni oré por ti. Y yo le dije, no me preocupo, porque yo sé que tú siempre estás orando por mí. O sea, el pastor siempre está orando por su congregación. O sea, el pastor siempre está al pendiente de sus ovejas. Y nosotros como ovejas tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Aprender a escuchar la voz de nuestro director, de nuestra directora, ¿sí? Y nos indica que por eso las ovejas siguen en rebaño y le siguen al pastor, siguen a esta persona por todas estas características que llega a tener, ¿sí? Y yo les tengo una pregunta. Ante una situación de peligro, ¿qué actitud tendría la oveja y qué actitud tendría el pastor? Porque en este mundo, andamos en este mundo, y aunque no somos de este mundo, pero estamos expuestos a los peligros de este mundo. Y entonces cuando tú llegues a tener una situación de peligro, tú como oveja, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Les vas a seguir la corriente? ¿Te vas a convertir en lobo? ¿O en el animal que quiera atacar a las ovejas? ¿O te vas a unir al equipo de ovejas y escuchar la voz de tu pastor? Fíjate lo que dice Juan 10, vamos a leer ahorita del versículo 15 al 18. Juan 10, versículo 15 al 18. Dice, así como el Padre me conoce, está hablando Jesucristo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Es Jesucristo hablando, ¿sí? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de este redil? ¿Sí saben? Son aquellas personas que tenemos que llevarles la palabra. Por eso es que grupos en casa yo veo, ahora que Iris se ha estado involucrando y todo, cómo sigue trabajando durísimo y cómo la visión de Dios no se ha roto.
O sea que esta situación de pandemia, esta situación no ha roto la visión que Dios puso en este lugar. Porque se sigue trabajando en grupos en casa. ¿Y cuál es la visión de este lugar? Alcanzar a México para Cristo a través de los grupos en casa. Y grupos en casa sigue chambeando. Y eso me impacta, porque Dios no ha roto su visión. Y la pandemia no ha roto la visión de Dios. ¿Sí? Y dice aquí que Él va a traer, dice, aquellas también debo traer, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Cómo van a oír la voz del pastor? Porque nosotros tenemos que llevar la palabra para que ellas escuchen la voz de Dios y ellas sean atraídas a este redil. Dice, y habrá un rebaño y un pastor. Y dice, por eso me ama el Padre. Y fíjate qué interesante, y esto a mí siempre me ha impresionado desde la primera vez que lo estudié. Dice Jesucristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para poder volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Wow. Jesucristo, pastor, da su vida por ti y por mí. Y si nosotros estuviéramos en peligro y en ese momento Jesucristo estuviera físicamente ahí, inmediatamente te puedo asegurar que Jesucristo saldría a tu defensa. Yo no sé si tú alguna vez has estado en peligro, e inclusive en peligro de muerte, pero yo me acuerdo de 2 o 3 circunstancias, una vez con uno de mis hijos, en una persona nos empezó a agredir con un coche y nos empezó a golpear con el coche, a ver, ahora con la camioneta que tengo, a ver, ahora que me golpeé. En aquel entonces tenía un coche chiquito y ahí iba el cuate, llegamos a percibir que era una señora y nos iba golpeando el carro. Yo dije, ¿qué se trae? Y te puedo asegurar que Jesucristo estuvo ahí presente y nos protegió porque no nos pasó nada. Digo, el carro quedó ahí medio rayado, pero pues eso es lo de menos. Pero mi hijo y yo salimos librados de esa situación. Jesucristo, como pastor, pone su vida por las ovejas. Y tú como oveja, ¿has considerado que Jesucristo es tu pastor? ¿O no lo has considerado? Jesucristo es tu pastor y Él es tu protector. Y si tú consideras que Jesucristo es tu pastor, vas a saber perfectamente que Él te defiende. ¿Qué mejor defensor, qué mejor persona que te defienda que sea Dios mismo? Que sea Jesucristo. ¿Sí? Es una persona que te protege. Ese pastor que nosotros tenemos y que si tú lo consideras de veras como tu pastor, es alguien que te protege. Es alguien que nos cuida. ¿Sí? Es alguien que te da cariño. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho. Tenemos una perrita que se llama la Rorra, que es una oveja. O sea, ¿sí? O sea, llego y brinca así como ovejita. Y yo, ¿quién le enseñó a hacer eso? O sea, y ya tiene su hora en que llega y me empieza a empujar las piernas porque ya se quiere acostar junto a mí. Y se pone de panza porque sabe que quiere cariño, quiere que le esté rascando. Y la dejo de rascar y va y mete su hocico y me pone mi mano otra vez encima de ella. Porque las ovejas necesitan amor, necesitan cariño. ¿Cuántos de ustedes necesitan cariño? Yo necesito cariño de parte de Dios. O sea, ese apapacho de Dios. Esa situación que yo siempre a veces lo veo como visión, en donde yo me veo en las piernas de Dios, abrazado, apapachado, ¿sí? En donde Dios me sabe dar ese cariño que nadie me lo sabe dar. Bueno, a veces mi esposa,
¿sí? Pero sí, pero tenemos que aprender a recibir ese cariño de Dios, ¿sí? Él nos alimenta y nos da la provisión que necesitamos, ya tocamos ese punto, ¿sí? Él nos dice, y las ovejas que están en su redil, a ellas también las traerá y sabe que oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿sí? Nosotros no nos debemos de salir del rebaño de Dios. Toma en cuenta que Él dio su vida por Él mismo. Nadie lo obligó. Fue algo que mandó el Padre y Él obedeció. Ese sacrificio que Él como nuestro pastor hizo en la cruz es único. No hay nadie más que pudiera hacer eso por ti que no sea Jesucristo. No hay nadie más que haya hecho todo ese sacrificio tan fuerte como Jesucristo lo hizo en la cruz por ti y por mí. Es una persona que visualizó que hace un poquito más de 2000 años murió por ti y por mí en la cruz, y Él te visualizó. Sabía que tú y yo íbamos a tener necesidad de Él. Yo no sé cuál sea tu testimonio, pero me ponía yo a pensar, mientras preparaba esta parte, en donde decía yo, pues yo antes de ser oveja, ¿qué era? Porque mi vida estaba hecha a pedazos. O sea, me comparaba yo dije, no conozco bien los tlacuaches, pero a lo mejor era un tlacuache, o sea, así todo feo y desobediente y sucio y no sé. Pero Dios llegó, te tomó, te limpió, te puso así al 100% bien cuidadito y te puso en su rebaño. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de su amor y a través de haber dado su vida por ti. Ese acto de amor solo Jesucristo lo ha podido hacer. Y pertenecemos a un rebaño único, a un rebaño que solo Dios lo pudo haber hecho, ¿sí? Y habla de otra persona aquí en la Biblia, del asalariado. O sea, un pastor llega a contratar personas para cuidar a las ovejas, pero habla aquí en la Biblia de que cuando viene un ataque de lobos o de un lobo o de varios lobos y quiere comerse las ovejas, ¿qué crees que hace el asalariado, el empleado? Sale corriendo, dice, a mí me vale que se las coma. ¿Y qué crees que es lo que hace el pastor? Las protege, las cuida, las guarda, las defiende. Agarra su palo ese y se pone a defenderlas. Eso a veces también David, que fue pastor, nos lo enseña en varias circunstancias. Dice Juan 10:12, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo llega y arrebata las ovejas y las dispersa. Pero ¿sabes qué? Dios las protege. El buen pastor las protege. Ese no sale corriendo, ¿sí? Ese se queda ahí y te defiende y te cuida y te protege. Inclusive hasta puede llegar a dar su vida por ti, por las ovejas, por ti y por mí, ¿sí? El corazón de te voy a poner a alguien que es el corazón de alguien que no es oveja, ¿sí? Si quieres consultarlo, busca Juan 6, 63 y 66, te lo voy a leer. Y era Jesucristo que estaba tratando una situación, dice, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, o sea, hablando Jesucristo, dice, son espíritu
y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quiénes son los que no le creían? Personas que no pertenecían al redil, personas que no eran ovejas, ¿sí? Y me interesa mucho los otros dos versículos. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y me impresionó mucho este versículo, el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. ¿Eres una oveja que vas a salir corriendo y que te vas a salir del rebaño? ¿O eres una oveja fiel que independientemente de las circunstancias vas a seguir caminando con tu pastor y vas a seguir con el rebaño? ¿Sabes que hay ese tipo de ovejas? Que vienen las circunstancias adversas y salen corriendo y ya no quieren saber nada de Dios. Y aquí me impacta mucho que dice que eran de sus discípulos. ¿Sí? Y termino ya con esto. Así también hay ovejas que se dejan guiar por Dios. Y me impresionó mucho este pasaje. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? El paralítico de Betesda era un cuate que estaba ahí junto a un estanque. Y cada vez que venía el ángel movía el agua y el que se aventaba, dice la Biblia, lo sanaba de cualquier enfermedad. Y este cuate estaba paralítico desde niño y pues ¿quién lo empujaba? O sea, todos querían entrar al estanque primero para ser sanados. Pero este hombre tuvo la experiencia de encontrarse con Jesús. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y me llama la atención que dice: pues sí, pero no hay quien me aviente. ¿Sí? Y Jesús solo le dijo: ¿quieres ser sano? En el nombre, nada más le dijo, no en el nombre de Jesús, es Jesús mismo, ¿no? Él nada más le dijo: pues es sano. Y se levantó y andó. Y anduvo ahí caminando. Y entonces los judíos empezaron a acosarlo. ¿Quién te sanó? No eres un mentiroso, no es cierto, no estabas cojo, que quién sabe qué. Y empezaron ahí a acosarlo. Y como Jesús en ese momento salió de ese lugar y no le dijo al paralítico quién era, dice: pues es que no sé ni quién me sanó. Y me llama mucho la atención que Jesús llega y se lo vuelve a encontrar y me impresionó lo que le dijo. Fíjate, en ese momento pues Jesús ya lo había sanado y pues ya era parte como del equipo de las ovejas. Y me dice Juan 5, 13 y 15 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y esto es lo más impresionante, el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: ¿tú crees que ahí el paralítico de Betesda ya era parte del rebaño de las ovejas? Si Jesús ya lo había sanado. Te lo dejo de tarea. Pero dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Le dijo Jesús al paralítico de Betesda. Y me impresiona lo que le dice después. Dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Wow. ¿Sabes qué, oveja? Si tú ya perteneces al rebaño de Dios, no te alejes de las cosas de Dios. No hagas cosas incorrectas que no le agraden a Dios. Porque dice aquí: para que no te venga alguna cosa peor. O sea que sí tenemos que cuidar nuestro testimonio, nuestro comportamiento, y tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios
de acuerdo a ya haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser parte del rebaño de Cristo. No se trata de que ya acepté a Cristo, Él ya me perdonó y entonces ahora sí ya le puedo dar vuelo a la hilacha y puedo hacer lo que quiera. Aguas, aguas. Porque me impresiona mucho lo que le dice aquí Jesús al paralítico de Betesda, para que no te venga alguna cosa peor. Y después el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y concluyo con este salmo. Oh Señor, he anhelado que me rescates y tus enseñanzas son mi deleite. Wow. ¿Sí? Déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos. Wow. ¿Te has perdido? ¿Te has alejado? Cierra tus ojos. Si tú te sientes que te has perdido, te has alejado, pídele perdón a Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque como oveja me he descarriado. ¿Sí? No quiero que me venga alguna cosa peor, Señor. Ten misericordia de mí y ayúdame nuevamente a estar dentro del rebaño y a obedecer tus mandatos y a escuchar tu voz. Perdóname, Señor, y ayúdame, porque te necesito. Tú eres mi pastor. Y como dice tu palabra, y nada me faltará. Y ahora quiero dirigirme a las personas que estén aquí por primera vez o que en su casa sea la primera vez que hayan escuchado algo como esto. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no lo has reconocido como tu pastor, déjame decirte que hoy es el día. Y es una situación tan sencilla, pero tan poderosa como reconocer a Cristo e invitarlo a tu corazón. Si tú estás en tu casa o estás aquí, si es la primera vez que estás aquí, quiero invitarte a hacer una oración. Y en esta oración aceptar a Cristo, invitarlo a tu corazón, invitarlo a tu vida. Es algo que cambia vidas. Yo lo acepté hace como, ya hasta perdí la cuenta, como 35 años, algo así. Y te puedo asegurar que en todo este tiempo nunca me he arrepentido de haber reconocido a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor, como mi Dios, como el Todopoderoso de mi vida. Así es que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados y te pido que los limpies con tu sangre preciosa. Te invito a mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús, y ayúdame a caminar correctamente de acuerdo a tus mandatos de aquí en adelante. Gracias, Dios, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios y mi Señor. Y Padre, ahora te puedo llamar Padre, porque tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.